Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde nos hemos reunido a través de estos medios electrónicos, queriendo recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Te invito, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más tu poder infinito está sobre nosotros. Te damos gracias por la bendición de la vida, de la salud, por permitirnos, oh Dios, confiar en aquel que está pendiente de nosotros, en aquel que nos creó y que siempre ha estado sosteniéndonos con su diestra de poder. A ti, Padre nuestro, es la alabanza, la gloria, la honra por siempre. Estamos convencidos, Señor, de que tú eres quien nos ha invitado y que tienes algo para decir a nuestros corazones. Te pido una bendición grande para mis hermanos que están conectados a través de estas ondas, Señor. Te pido una bendición grande y poderosa para aquellos mis hermanos que podrán ver, Señor, la predicación grabadas, oh Dios, y aquellos a quienes se les podrá enviar un audio. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que me brindas de dirigirme a tus hijos, Señor, a tu novia. Gracias por permitirme, Señor, tener la atención de ellos. Permite que sea de bendición lo que vamos a transmitir, ya que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Vamos a iniciar con un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, capítulo 16, verso 29. 29 vamos a leer, 29 en adelante, dice así la palabra del Señor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el texto, aquel cuando el apóstol Pablo y Silas están prisioneros, están atados, están encadenados, y a pesar de la circunstancia, ellos entran en oración, entran en oración, entran en alabanza, entran en adoración, porque dice la escritura de que estaban cantando himnos, ¿sí? A la medianoche, dice la escritura, y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de ese mover hermoso y maravilloso que es la comunión de Dios con nosotros y de nosotros con Él, ocurre algo sobrenatural. Mientras ellos están en lo natural, ofreciéndose a sí mismos como sacrificio, como ofrenda para Dios, entonces Dios hace algo sobrenatural. Lo que hace es que de pronto, dice la escritura, sobreviene un gran terremoto y las prisiones se abren, las cadenas se caen, el carcelero se despierta y se asusta, dice: no, todos se fueron, entonces lo más vale que me quite la vida, dice el hombre. Y cuando lo va a hacer, Pablo y Silas lo llaman y le dicen: no te hagas daño, aquí estamos todos. Cuando él se asombra de eso, ¿qué ocurre? Es lo que estamos leyendo. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre estaba en tinieblas, ¿sí? O sea, literalmente, hablando de lo natural, estaban a oscuras, era medianoche. Pero aquí adentro, en su espíritu, dentro de sí, él estaba a oscuras. Dentro de sí, él necesitaba tener luz. Dice la escritura, pidiendo luz. Si nosotros nos enfocáramos solamente en lo natural, estaba pidiendo una antorcha. Estaba pidiendo algo para visualizar que lo que Pablo le decía era cierto. Pero realmente, este hombre estaba pidiendo luz. Usted dice: hermano, pero ¿usted de dónde saca eso? Versículos atrás, dice la palabra del Señor en el verso 9, y se le mostró ahí mismo, Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la visión que tuvo Pablo, de un varón macedonio pidiendo ayuda, pidiendo luz. Y como Dios es perfecto, dice la palabra del Señor en el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo recibe la visión de parte de Dios y no se detiene, no se limita. Inmediatamente él asume, él dice, esto es de parte de Dios, y se dispone a ir a buscar a aquel varón macedonio que estaba pidiendo ayuda. En la Biblia relata que cuando llegan allá a Filipos, se encuentran con una mujer que adivinaba, y dando adivinaciones, entonces lo que hacía era darle ganancia a sus amos. Eso hacía esa mujer. Entonces, como ella tenía espíritu de adivinación, empezó a caminar detrás de Pablo y de Silas y daba voces y decía, estos varones son hombres siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Entonces se podría decir, oh, está haciendo buena propaganda, está haciendo buena publicidad. Pero realmente lo que estaba haciendo era tratando de distraer, porque eso es lo que hace el enemigo. Ese espíritu estaba tratando de distraer la obra que Pablo y Silas habían ido a hacer. Como el Señor es grande, como el Señor todo lo sabe, como nuestro Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, entonces permite que ocurran las cosas que pareciesen atarnos de manos. Entonces, cuando Pablo en un momento dado dice, no, expulsa, ¿sí? Expulsa ese espíritu de adivinación, lo echa fuera en el nombre de Jesucristo. Entonces ya esta mujer no puede adivinar, a los amos se les pierde la ganancia, la utilidad. Entonces hacen encerrar a Pablo y a Silas, porque los están perjudicando. Cuando Pablo y Silas caen en prisión, ese es el momento crucial para ejecutar la obra que Dios les había encomendado. Si uno lo ve humanamente, uno dice, se frustró el trabajo para hacer. Pero realmente era lo que se debería de hacer. Era realmente que en ese momento, en ese lugar, era donde se requería que estuviesen. Dice la palabra del Señor en el verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Nosotros en este día tenemos un decreto que nos confina a estar encerrados en casa, ¿sí? Muchos de nosotros podríamos ver las cosas y decir, oh, se está frustrando el trabajo, se está dejando de hacer lo que debería de hacerse. Y posiblemente con nuestros ojos naturales, sí. Nosotros los que nos dedicamos por la gracia de Dios a compartir las buenas nuevas, podríamos decir, oh, se frustró el trabajo, la iglesia está cerrada. Y tú, que asistes a la iglesia, que vas regularmente, podrías decir, oh, ya no hay forma de buscar a Dios, ya no hay forma de acercarme a Él. Pero déjame decirte que hay un trabajo que tienes que hacer, así como hay un trabajo que yo tengo que hacer. Y ese trabajo por hacer no se va a limitar a las circunstancias. El trabajo que vamos a hacer no lo vamos a limitar por lo que no tenemos. Vamos a pedirle al Señor en oración de que abra nuestros ojos espirituales para que nos permita visualizar realmente la oportunidad tan hermosa y maravillosa que tenemos en este día. Cuando ya ocurre que le dice entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la palabra del Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. He ahí el varón macedonio que estaba pidiendo ayuda. He ahí la oportunidad perfecta para que Dios hiciese su trabajo. Posiblemente, a los ojos naturales, los compañeros de trabajo del carcelero simplemente veían a un carcelero. Solamente veían a un hombre que cumplía su trabajo. Posiblemente tú en casa solamente veías a tu familia como alguien que cumplía un rol en la sociedad. Si somos esposos, veíamos a nuestras esposas cumpliendo su papel de esposas, su papel de amas de casa, su papel de madres de familia. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, porque posiblemente alguien en casa había estado pidiendo luz para su vida. Posiblemente alguien en casa estaba pidiéndole, clamando de una manera ferviente a Dios por la oportunidad de conocerle. Dice la palabra del Señor que mi Señor Jesús es la luz del mundo y nosotros sabemos eso y decimos amén. Pero mi Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y a veces a nosotros nos parece algo increíble, algo muy lejos, y decimos, no, pues que el predicador, que el pastor, que el ministro, que el evangelista sea la luz del mundo, oh, eso está bien. Pero mi Señor no lo dijo únicamente para ellos. El Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y posiblemente alguien ha estado clamando, porque la palabra de Dios tiene que venir a cumplimiento. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Posiblemente alguien en su clamor necesitaba recibir y conocer a Jesucristo. Y posiblemente mi Señor te lo dijo, o me lo dijo, nos lo dijo en muchas ocasiones. Pero siempre tuvimos algo en que ocupar nuestro tiempo. Posiblemente siempre tuvimos una excusa para no ocuparnos de lo que el Señor quería que nos ocupásemos. Acompáñame, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, vamos a leer del Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este texto es de la escena cuando el Señor Jesús llega a la región de los Gadarenos y llega un hombre endemoniado y se postra ante él. El Señor Jesús lo libera, ¿sí? Ahora tú podrás decir, hermano, pero yo no estaba endemoniado. No estoy diciendo eso. Pero de seguro que si en este momento tú estás buscando de Dios, si en este momento tú estás siguiendo al Señor Jesucristo, es porque el Señor inició una obra en tu corazón. Posiblemente inició una obra, no sé en qué paso estás de la gracia de Dios. No sé si estás en el paso de la justificación donde te mira en el lodazal y dice, puede servirme para algo. No sé si estás en el paso de la santificación cuando Él te levanta de allí y con su palabra te está limpiando, te está desinfectando. No sé si estás en el momento en el cual Él te está llenando de su Espíritu Santo. No lo sé. Pero sea cual sea el lugar donde estás, el paso en el que estás de la gracia de Dios, de seguro, una obra inició el Señor en tu corazón. Esa obra de limpieza, esa obra de liberación. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Ya el Señor lo liberó. Ya el Señor lo limpió. Ya el Señor hizo la obra, ya el Señor está trabajando con él, ya el Señor está confiando que se hizo esa obra. Este hombre ya consciente de que estaba siendo limpio, este hombre consciente de que ya había sido lavado, entonces le dice al Señor, yo quiero ir contigo.
Yo quiero seguirte. Yo quiero continuar contigo la obra. Dice la palabra en el Evangelio según San Marcos de la misma historia. Dice, al entrar él en la barca, en el verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y posiblemente esto que está ocurriendo hoy no es sino una forma más fuerte de que nuestro Señor y Salvador nos esté diciendo, vuélvete a tu casa, vuélvete a los tuyos. Así que, mi amado hermano, en esta oportunidad quiero recordarte que Dios sigue hablando. Dios sigue hablándonos y posiblemente, aunque tú lo veas difícil, aunque tú lo veas complicado, aunque tú estés pensando de que es lo peor que te pudo haber pasado, déjame decirte, es la mejor oportunidad que tienes. Tienes la mejor oportunidad de tu vida de confiar en Él y de hacer lo que tú quieres, de hacer que la obra del Señor se lleve a cabo. Tú tienes la oportunidad. Tú tienes el momento indicado, tú tienes el momento ideal. Eres tú, mi amado hermano. Eres tú en este momento el que va a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. El momento difícil no es el que estás pasando. El momento difícil fue el que ya pasaste. El momento difícil fue cuando estabas viviendo lejos de la voluntad del Señor. El momento difícil fue cuando tú estabas rindiendo tus miembros para el pecado, cuando estabas esclavo del pecado. Ese fue el momento difícil. Ahora, aunque siguen habiendo dificultades, es el momento de gloria, es el momento de victoria, es el momento de ejecutar la comisión. Hemos estado pendientes de eso, de ejecutar la gran comisión. Y la gente dice, oh, qué tremendo. Sí, dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Qué tremendo poder ir a África, poder ir a Asia, poder ir a tantos lugares donde la gente necesita. Pero mi Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y en tu casa, de seguro hay alguien que necesita conocer a Jesucristo. En tu casa, de seguro hay alguien que realmente clamó a Dios. Y así que esto que está ocurriendo no lo mires como el desastre, no lo mires como la cosa más difícil, como la cosa más preocupante. No, míralo como la oportunidad que tienes de bendecir a alguien en tu casa. Míralo como esa oportunidad que tienes de ir y decir, Jesucristo vive, Jesucristo está vivo. Jesucristo no hace parte de una historia que nos cuentan cada año en Semana Santa, no. Jesucristo es real. Jesucristo vive y es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios que quiere que tú y yo estemos unidos en amor. Te invito, te exhorto como hermano, te invito a que abras tus ojos, que le permitas al Señor abrir tus ojos espirituales. No sabemos, dice el gobierno que posiblemente el día 13 se termine este tiempo de cuarentena. Me daría mucha tristeza si llega el día 13 y dicen todo terminó y no se cumple el propósito de mi Señor Jesucristo en tu casa. Estaría muy triste si no se cumple el propósito del Señor Jesucristo en mi casa. Porque estamos dispuestos para ir lejos, como este hombre que le dice al Señor, quiero ir contigo, déjame ir contigo. Pero nos cuesta tanto hacer el trabajo en casa. Y sé que es difícil. Sé que es difícil después de estar acostumbrados solamente a pasar unas horas con la familia, pasar todo el día. Pero déjame decirte lo más maravilloso que hay. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Efesios, a la carta a los Colosenses, perdón. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3,
versículo 12 en adelante, dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios. Oh, nos agrada cuando dicen: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo escogido o adquirido por Dios. Es hermoso cuando nos dicen eso. Entonces ya lo hemos reconocido, sabemos quién somos. Entonces nos dicen ahora: vestíos pues como escogidos de Dios. Hay un trabajo que hacer en casa, pero tenemos que vestirnos, ¿sí? Vestirnos como escogidos de Dios. Dice, ¿cómo? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, aleluya, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo tenemos que estar? Vestidos de amor. Tenemos que vestirnos de mansedumbre, de humildad. Se requiere que tú, que eres escogido por Dios, que fuiste a quien Dios llamó, manifiestes al Señor de una manera especial. Aquella persona que en casa se ve rebelde, aquella persona que en casa parece que todo le incomoda, aquella persona que parece que no se halla, que mantiene de mal humor, aquella persona que aparentemente menos se lo merece, es quien realmente más necesita. Es quien necesita de Dios en ti. Necesita ver a Dios en ti. La carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, voy a leer el verso 12, 13 y 14, ¿sí? Filipenses, capítulo 2, versos 12, 13 y 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos llama la atención. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, esto aplica para todos, ¿sí? Si tú eres esposo con tu esposa, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos portarnos con ellas. Dice que las tratemos como a vaso más frágil, que las cuidemos, que las amemos, que seamos, que las amemos de tal manera como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y si tú eres esposa, igual dice el Señor, que se someta a la mujer a la autoridad del esposo, con respeto. ¿De qué manera? Sin murmuraciones y contiendas. Si tú eres hijo, dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Si tú eres padre, dice la palabra del Señor, no exasperéis, no provoquéis a ir a vuestros hijos. De seguro, alguien en casa estuvo clamando. Y mi Señor, en esta hora, te recuerda, hay un trabajo que hacer. Pero ¿sabes lo hermoso?
que no sé en qué condiciones es. No sé realmente si tu paciencia salte pronto. No sé si tu paciencia no pueda soportar, no pueda aguantar todas las cosas que se van a vivir, porque apenas llevamos unos días y posiblemente esto se prolongue. Pero si te falta dominio propio, si te falta humildad, si te falta longanimidad, el Señor tiene una promesa para ti. Y la promesa es que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, todo lo que te falta, todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, estamos convencidos, Señor, de que hay que hacer. Estamos convencidos de que tu programa, Señor, no se ha detenido. Posiblemente nos estén impidiendo hacer las cosas que hacíamos a diario en la calle, Señor, en el trabajo, en el colegio. Pero, Padre de la Gloria, gracias porque tu programa no se detiene, Señor. Gracias porque sabemos y estamos convencidos de que dentro de nuestro corazón una obra se está haciendo. Padre mío, permite, oh Dios, que podamos recibir lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. En este momento nuestras manos, oh Dios, están levantadas hacia ti, Padre mío, convencidos, oh Dios, de que nuestra ayuda viene de lo alto, Señor. Viene de ti, Padre de la gloria. Señor y Dios, permítenos reconocer y recordar tu palabra, aquella que dice que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es mentiroso. Porque si no puede amar a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Queremos ser hacedores de tu palabra y te bendecimos, oh Dios. A partir de este día, Señor, no vamos a ver lo que está ocurriendo como algo malo, Señor, sino que vamos a verlo como la mejor oportunidad que tenemos para manifestarte a ti, ayudando al que necesita, Señor, dando esa palabra de aliento a quien la necesita, Señor, extendiendo nuestros brazos, Padre de la gloria, aquel que está afligido, Señor, Padre nuestro, permítenos ser canales de bendición. Limpia nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y permite que alguien, Señor, que necesita estas palabras puedan llegar a su corazón y bajar a sus oídos. Gracias por bendecirnos, Padre nuestro, y el resto del día lo destinamos para ti, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que mi Señor Jesucristo me les continúe bendiciendo, amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad.